Buenas noches, como siempre, ¿no? Buenas noches, hermano. Ok. Vamos a hablar de Hanukkah, un poco de Hanukkah. Ya estamos acercando a Hanukkah y tenemos que saber qué tenemos que hacer en Hanukkah, por qué Hanukkah es una fiesta tan importante. El Talmud empieza y dice, Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Y sigue de Tanu Rabbanan y ahí cuenta toda la historia. ¿Qué es de Tanu Rabbanan? Que Jajamim estudiaron, Jajamim hicieron todo lo que es Hanukkah y ahí trae la historia de Hanukkah. Antes de ver la historia de Hanukkah, hay unos que dicen, ¿sabes qué es Hanukkah? Que Jajamim estudiaron, hay que estudiar. Hanukkah tiene luz, la luz de la Torah, ¿ok? Como aquí escuchamos, 36 velas hay en total en todo Hanukkah. ¿Cuántos tratados hay de Talmud? 36, sí, claro, hay, Maimónides dice 35, hay otras opiniones, pero hay 36 tratados de Talmud, 36 velas en total, hay 36 tzadikim nistarim en cada generación, hay 36 días que Moshe Rabenu explicó la Torah hasta su fallecimiento, hay 36 horas que la luz especial de la creación hasta que Adam Arishon pecó, hasta el final de Shabbat, ¿no? El número 36 es un número tipológico que está regresando, pero no importa ahorita el número, sino lo más importante ahorita es entender lo que está atrás del número. ¿Qué es Hanukkah? ¿Qué estamos haciendo con las velas? ¿De qué luz estamos hablando? De la luz de la Torah. Ahorita vamos a entender por qué. ¿Ok? ¿Cuál es la historia de Hanukkah? ¿Cuándo empezó Hanukkah? Entonces, ustedes ya saben que en Hanukkah se comen sufganiot, todo el mundo sabe, hasta que hay gente hay uno que me preguntó si no encontró mermelada en la sufganía, si salió de Jehová, si está bien o tiene que comer otra. Okay, hay gente que lo agarra muy fuerte el punto de la sufganía. En verdad es costumbre que ya tiene bastante años, ¿no? El punto de la sufganía tiene mucho que ver con el aceite. Hay dos personas, el doctor Yoel Binun y otro doctor, Israel Rosenson. Ellos dicen que había otra fiesta antes de Hanukkah, mucho más antes, de aceite, porque era la última época de las aceitunas que hicieron el aceite. Como era la última época, entonces siempre había como una fiesta de aceite. Después, cuando llegó Hanukkah, entonces ya se como olvidaron de la primera fiesta de aceite, pero ya el motivo de aceite siempre estaba en esta fecha. Pero si queremos ver un poquito más, Hanukkah empieza mucho más antes. Como ya hablamos una vez, que Adam Arishon, cuando vio que la luz, los días se están cortando, porque cuando llega el invierno, el día se hace más corto, entonces él pensó que es por su pecado, entonces se puso muy triste, pero al otro año que vio que es naturaleza, entonces dijo, no, es la naturaleza, entonces hizo como fiesta. Dicen el Talmud que hizo 8 días de fiesta en los mismos días. ¿Cuándo pasó eso? Entonces el Maharal Mipraga hace una cuenta bonita con las épocas del año y sale exactamente el 25 de Kislev, la fecha que Adam Arishon empezó a hacer 8 días de fiesta por la luz que siempre estaba, es decir, los días se estaban alargando. Entonces ya luz, velas, 8 días, ya lo tenemos desde Adam Arishon. ¿Ok? Después, en la historia que ya todo el mundo conoce, y vamos a pasar rápido para que sepan un poco las fechas que estamos hablando, ¿ok? El mundo se creó, ¿ok? Después tenemos el diluvio, 1656 años después de la creación del mundo. Después tenemos a Abraham Avinu, no voy a decir todo, pero así rápido en las cosas muy principales. Abraham Avinu nace en 1948. ¿Okay? No del Estado de Israel, de la creación del mundo. ¿Okay? Es el mismo año, la misma cifra, pero son dos cuentas diferentes. ¿Okay? Después tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Y tenemos cuando bajan a Egipto. ¿Cuándo llegaron a Egipto? 2238. 210 años después salen de Egipto, que es 2448, reciben la Torah y todo. Entran a Israel 40 años después. Ya 2488, ok, todo casi con 8. Después de eso tenemos la época de los jueces, tenemos la época hasta que llega Rey Salomón, construye el primer templo en el año
2928. Este templo duró 410 años, hasta 3338. ¿Ok? Se destruyó, fueron al exilio 70 años y se construyó otra vez en 3408. Un año, 2 años o casi al final después del milagro de Purim. Después de eso, el templo ese duró 420 años, hasta 2828. ¿Ok? Y de ahí ya después, 3948 ya empieza, 3948 ya hicieron la Mishnah, termina la época de los Tanaítas, después Moraim, Seboraim, Geonim, Rishonim, Achronim, hasta hoy en día. Pero lo más importante, ¿cuánto pasa el milagro de Hanukkah? Había un tiempo en el segundo templo que Grecia estaba dominando a Israel, y hicieron los decretos. Había muchos decretos contra la Torah, contra los cumplimientos de los mitzvot, hasta que en el año, aquí hay discusiones un poco entre los historiadores en qué año exactamente pasó todo el milagro de Hanukkah, pero más o menos lo que tenemos claro dentro de los Hajamim es en el año 3622. 36 velas que ya hablamos, 22 letras de la Torah. Ok, es en el año que pasó el milagro de Hanukkah. 3622, para recordar eso, tienen 36 velas que hablamos en todo Hanukkah y 22 letras que hablamos de la Torah, que la luz es de la Torah y no de otra cosa. Ok, hasta aquí es el milagro de Hanukkah. Son como 2100 años el milagro de Hanukkah, ¿no? ¿Hace cuánto pasó? Sí. Sí. 2160 años. Ahí, ya hace mucho. Reciente, y ya casi fue como 100 antes que Yoshke. Hay gente que se acuerdan de eso todavía, ¿ok? Pero yo ya no me acuerdo de eso. Pero el punto es, ahí ya todo el mundo habla de qué pasó en Hanukkah. Todos los niños te pueden explicar el milagro del aceite. ¿Cómo se explica hoy a un niño el milagro del aceite? Me puede explicar muy fácil. Agárrate el iPhone, que tiene pila para un día y dura 8 días. Es el milagro de Hanukkah. ¿Ok? Es una explicación sencilla para materializar el milagro de Hanukkah a un niño. Imagínate que no tenía que durar y dura. Ok, ¿es un milagro? Sí. Es un milagro. Muy bien. Ahora, vamos a llegar a eso. Hay muchas preguntas que tenemos que analizar en Hanukkah. Primera pregunta. ¿El milagro cuánto tiempo duró? Es decir, ellos encontraron una jarrita de aceite que tenía que durar un día y duró 8 días. Entonces, ¿cuántos días era el milagro? 7. Entonces, ¿por qué hacemos 8 días de Hanukkah? Más 1. ¿Más 1 de qué? Del que iba a durar. No, pero ese iba a durar. Ese era la naturaleza. Que ese es lo que encontraron. El milagro pasó en 7 días, no en los 8 días. Es como Shemini Atzeret de Hanukkah. De Hanukkah. Es otro día agregar. Hay que bajarle un día. Ustedes tienen que saber que hay un libro de 500 respuestas sobre esa pregunta. ¿Ok? 500 respuestas sobre esa pregunta. Y yo le voy a decir hoy una respuesta nueva que no está escrita en ese libro. Se le inventó. ¿Ah? Se le inventó. 501. 501. Hay respuestas bonitas ahí en ese libro. Por ejemplo, hay una respuesta que a mí me gustó mucho, que ahí, para enseñarte que incluso la naturaleza es también milagro, es también motivo de fiesta. Incluso es verdad que un día era natural que el aceite tenía que durar y eso, pero el hecho que encontraron, el hecho que la naturaleza también es parte de Dios, entonces también es milagro, también tiene parte de reconocer a Dios dentro de la naturaleza, es también algo muy importante, por eso también hicieron 8 días. Pero vamos a ver otra respuesta sobre esa pregunta hoy. Segunda pregunta. ¿Por qué hacen tanto ruido del milagro de aceite? Que es un milagro bonito, pero había un milagro mucho más grande. La guerra. La guerra. Eran los macabeos unos contra toda la imperia de Grecia. ¿Ok? Eran débiles, no tenían ejército, contra toda Grecia y ganaron. Y lograron otra vez a regresar a Jerusalén y hicieron todo. ¿Por qué de eso no hacemos recuerdo tan grande como hacemos del aceite? ¿Por qué todo Hanukkah casi está girando alrededor de ese milagro pequeño y no alrededor de todo el milagro tan grande que hay aparte de ese milagro pequeño?
Entre paréntesis, ese milagro tan grande de Hanukkah, hasta hoy lo podemos ver. En la guerra de 6 días. Si tú ves el mapa del Estado de Israel y al lado, ya te llenas de fe. Ves todos los árabes que están alrededor. Ves a todo lo que nos quieren matar. Tantas personas, los judíos, ¿cuántos son del mundo? 0.2, nada. Son nada. Y todo el mundo casi nos quiere matar y no logran, intentan. Y lo dicen, no es un secreto. Dicen, queremos matar a los judíos, queremos dejar, y no logran. El milagro de Hanukkah sigue cada día y lo podemos ver hoy en día en el Estado de Israel. Entonces, ¿por qué nos hacemos recuerdo de este milagro? Ahora, para entender todo eso, vamos a ver una discusión sobre Hanukkah en el Talmud. Hay una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, los alumnos de 2 rabinos importantes. ¿Cómo se prende la Hanukkah? Uno dice que el primer día tiene que prender una vela. Segundo día, 2. Tercer día, 3. Ustedes saben matemática muy bien. Esa es la opinión de Bet Hillel y así es la halajá. Pero hay otra opinión. Bet Shammai dice no. El primer día, 8. El segundo día, 7. Después, 6. Después 5 y así va bajando hasta 1. ¿Cuál es la raíz de esa discusión? ¿Por qué discuten 8, 7, 6, 7 o 1, 2, 3, 4, 5? Escuchen bien esa explicación. Ustedes ya saben que los números tienen significado. Es decir, cada número representa algo. Ustedes cantaron en Pesach Echad Mi Yodea, 1. ¿Qué es 1? Dios. Dios es la única cosa del mundo que es 1. No hay ninguna cosa del mundo que es 1. La mesa tiene átomos, tiene eso, tiene el otro. Nosotros, los humanos, tenemos ya muchas cosas, órganos, miembros, no somos 1. Encuéntrame una cosa en el mundo que es 1. No hay. Y por eso, todo lo que está en el mundo físico es temporal. Porque como es formado de 2 cosas o más, entonces siempre se puede separar. La única cosa del mundo que es 1 es Dios. Entonces 1 es Dios. 2, ¿qué sabemos que es 2? 2 tablas de la ley. Es la base. 3, patriarcas. 4, patriarcas. 5, libros de la Torah. 6, los días de semana. Días de la semana, pero aparte de eso es la Torah oral. 6 Sidrei Mishnah. 7, días de Shabbat. 8, Brit Milá. Hasta ahí vamos. Vamos a ver ahorita qué pasó con Grecia. ¿Qué hicieron Grecia? Ellos no dijeron, nosotros queremos matar a los judíos. No dijeron eso. Dice Jajamim en los primeros versículos de Bereshit, ahí aparecen todos los exilios del pueblo de Israel. Bereshit bara Elohim shamayim v'taaretz. Dice, Vechoshech al pene tehom, oscuridad es Grecia. ¿Por qué Grecia es oscuridad? Dice, porque ellos no querían matar a los judíos. Ellos pusieron oscuridad. Ellos te dijeron, no queremos que estudies Torah, no queremos que hagas mitzvot. Es decir, la oscuridad que te hace, no te quita las cosas, sino no te deja ver. No te deja ver las cosas. Entonces, el peligro de ellos, de Grecia, era espiritual, no material. Como un midrash que trajimos una vez sobre la última guerra del mundo, que no va a ser una guerra material, sino va a ser una guerra mental, espiritual. Gog y Magog, siempre hablan de guerra, la última guerra, según ese midrash, la última guerra va a ser espiritual, te van a tratar de quitar esa conexión, desconectarte de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Todas las tentaciones que hay en el mundo es para desconectarte de Dios. Es el objetivo. Hay muchos que ya no quieren matarnos, pero la asimilación es el peligro más grave del pueblo. Entonces, en este momento, Grecia llega y dicen el primer decreto, no pueden hacer Brit Milá. Quitaron el 8. Después no pueden hacer Shabbat, quitaron el 7. Después dijeron que no pueden hacer Rosh Chodesh. ¿Por qué no podían hacer Rosh Chodesh? ¿Cuál era el peligro de no hacer Rosh Chodesh? ¿Qué tipo de decreto es? ¿Por qué le importa si vas a hacer Rosh Chodesh o no vas a hacer Rosh Chodesh? Para que no se juntaran ¿Y qué? a estudiar. Para que no se... ¿Saben qué es Rosh Chodesh? Las fechas. ¿Y qué?
Si No, porque- bendecís Rosh Chodesh, tu mes va a ser bueno. Entonces, Pero también puede se ser que no pierde querían que sea el bueno. control de las fechas, de cuándo podían ellos Oh, celebrar sus ento- fiestas. Rosh Chodesh es algo muy importante que tenemos que saber que Dios le dio a los Jajamim la fuerza de decidir cuándo van a ser las fiestas a través de Rosh Chodesh. Es una fuerza que tienen los Jajamim. En otras palabras, la Torah oral, hay mucha gente que no quieren creer en la Torah oral, pero la Torah oral es la fuerza de Jajamim de interpretar la Torah. La fuerza de la Torah está en las manos de Jajamim. Ellos no querían aceptar eso, que los sabios pueden decidir y agarrar un día que es normal y hacerlo fiesta, hacer lo más sagrado. Entonces quitaron el 6, ¿Pero qué tiene que ver 6 con Rosh Chodesh? porque 6, entonces lo voy a explicar. 6 es todas las cosas materiales del mundo. Ok, 6 días de la semana. Siempre cuando hablas de 6, 4 puntos cardinales arriba y abajo, siempre hablas de 6 es material. Ok, 7 es espiritual y 8 es Dios. combinación entre espiritual y material. Es infinito. Ok, siempre cuando hablas del día, del octavo Anoche día, que era, antes habías dicho 8. sí, Brit Milá. Ah, Brit Milá es meter espiritual en lugar más material. Es combinación. ¿Ok? Una vez también hablamos de 12 y 13. ¿Ok? El número 13, hay algunos que tienen miedo de eso, pero vimos que el judaísmo ve el número 13 como el número más especial que hay porque está formado de 6 y 7, dan el número 13. 6 es el mundo material, 7 es el mundo espiritual y cada uno de nosotros tiene dos mundos. Este mundo material y el mundo espiritual. Al conectar los dos te da 13, es un número bueno. Entonces, ese era quitarte la fuerza de Jajamim. Dijimos también 6 es la Torah oral, Shesh Sidre Mishnah. 6 tomos de toda la Mishnah, tratados de la Mishnah. Entonces, ellos trataron de quitar también la creencia y la fuerza de Jajamim. Después, no puedes estudiar Torah, quitaron el 5. Después, la conexión histórica del pueblo de Israel, los patriarcas, los matriarcas. Después, la base de los dos tablas de la ley, y al final dice que los griegos dijeron al pueblo de Israel, tienen que decir y escribir que no tienen ninguna parte en Dios, que no creen en Dios. Es decir, ya quitaron hasta uno, quitaron todo. Llegaron los Hashmonaim y ¿qué hicieron? Empezaron otra vez a subir de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, hasta que llegaron a 8. Es decir, ¿cuál era la guerra aquí? Grecia quería quitarte de tus niveles espirituales y los Hashmonaim te subieron otra vez a tus niveles que tenías antes. Entonces, la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel es que tenemos que recordar. Tenemos que recordar la caída que hicieron Grecia para no volver a caer, o tenemos que recordar la subida que hicimos después con los Hashmonaim. Bet Shammai dice, Bet Shammai es justicia siempre, dice, tienes que recordar cómo caíste para no caer otra vez. Pero Bet Hillel dice, no, hay que recordar positivo. Para subir, para llenarte de alegría, tú no puedes tener tristeza por lo que pasó y eso, sino tienes que recordar siempre cómo subir la parte positiva y no la parte negativa. Es la discusión cómo se prende, ¿ok? Ahora podemos entender por qué se hace 8 días y no 7 días. ¿Cuál es el nivel más alto? 8. La combinación entre espiritual y material. Hay mucha gente que dicen que hay mucha gente, el lejano oriente, el islam y eso, nosotros somos espirituales, todo el día espiritual. ¿Ok? Hay otra parte del mundo que todo el tiempo, material, capitalismo, plata y trabajo y todo eso. ¿Cuál es el objetivo nuestro en este mundo? Si Dios nos mandó a este mundo, agarró el cuerpo de este mundo, el alma del otro mundo, lo conectó. Entonces, ¿cuál es tu trabajo aquí? Conectar. Entonces, ¿cuál es el nivel más alto que puedes llegar a este mundo? Conectar el mundo material con el espiritual, es decir, simbolizando el número 8. Y eso es lo que los Hashmonaim llegaron hasta este nivel de 8, y eso es lo que tenemos que recordar. Entonces,
tú no puedes preguntar por qué hacen 8 días y no 7 días, si aquí queremos recordar todas las subidas, y el 8 es el número más alto, el nivel más alto, que ese no lo vamos a recordar. Ese es el número que más tenemos que recordar. ¿Entendieron cómo funciona? Es el número más alto. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. Entonces no es necesariamente que prendamos las velas por el milagro de las velas que duró, sino los 8 niveles, digamos, a los que pudimos llegar a regresar. Voy a tocar en eso. El punto es, las velas que estamos haciendo, ¿ok? No es nada más prender velas, hay luz y ya hiciste Hanukkah por el milagro del aceite. Por supuesto que tenemos que recordar el milagro del aceite, pero tenemos que recordar todo lo que pasó alrededor del aceite. Entonces, cuando hicimos la pregunta, ¿por qué no recuerdas, no haces un recuerdo de la guerra y haces recuerdo del aceite? La respuesta es, sí hacemos recuerdo de la guerra. La guerra aquí era mucho más espiritual de material. No, y si en la Es guerra más. no se hubiera llegado el aceite. Sí, y es más, le voy a decir otra cosa. Ustedes saben que en ese momento no tenían que llegar al milagro para prender la menorá. Porque dice que no encontraron aceite puro. Encontraron mucho aceite, pero no era puro. Hasta que encontraron aceite puro, pero para un día nomás. Ahora, tenían 2 opciones. O esperar hasta que llegue el aceite. ¿Ok? Pero aquí hay otro mensaje. No esperes. Hay que hacer las cosas. Pero no lo logro, no, de pronto no me voy a dar, no hay suficiente. Hay muchas excusas. Dicen los Hashmonaim, empieza y Dios va a ayudar. Pero tú tienes que empezar. Tú no puedes decir, no, mira que no tengo suficiente. Ahora vamos a ver que el aceite es el ejemplo en cada uno de nosotros hoy en día. Cada uno de nosotros es ese aceite. Que al principio uno piensa que no va a durar mucho. Y cuando empieza, dura y da luz para todo el mundo. Eso tenemos que recordar primero. El aceite no era una vez en la historia. El aceite sigue todos los días hoy en día en cada uno de nosotros. La luz que tenemos, como ya ustedes saben, la vela. Hay vela y hay luz. ¿Okay? Uno puede tener vela de ese tamaño, pero si no tiene fuego, no va a tener luz. Y uno puede tener vela de ese tamaño, pero tiene fuego, entonces tiene luz. No importa la cantidad, importa la calidad, importa la luz que tienes ahí. Voy a meter otro concepto entre eso para entenderlo mejor. Un concepto que ya hablamos hace mucho de esto, no sé si recuerdan, de Olam, Shana y Nefesh, Adam, Zman, Makom. Olam es mundo, es espacio. Shana es año, tiempo. Y Nefesh es alma, el humano. ¿Ok? ¿Cuál es este concepto? Hay 3 tipos de santidades. Hay tipos de santidad en el lugar, tipos de santidad en el tiempo y la persona. Por ejemplo, lugar santo, tenemos el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado. Tenemos el Bet Mikdash, Kodesh, sagrado, tabernáculo, Eretz HaKodesh, la tierra santa. Tenemos muchos espacios que se llaman Kadosh. Es un tipo de santidad. Hay otro tipo de santidad que es tiempo. Por ejemplo, Shabbat, Kodesh. ¿Ok? Las fiestas, ¿cómo se llaman? Mikraei, Kodesh. ¿Ok? Es tiempo, Yom Kippur, tiempo sagrado. Es tiempo sagrado. Hay también hombre sagrado. ¿Quién es? Hay tzadikim, hay Kohen Gadol, pero ¿qué está escrito en la Torah? Todos nosotros somos santos. ¿Qué es santos? Vitem Kedoshim. ¿De qué viene la palabra Kadosh? Tú dijiste hace unos días, Areat Mekudeshet li. ¿Sí o no? Sí. ¿Te arrepentiste? No. No, más le vale. No, ¿cómo así? Entonces, Después te contesto. uno le dijo, uno subió al radio en Israel hace poco, Cero. y el señor ahí le pregunta cómo está y eso, y el otro le dice, cumplo hoy 25 años de casados. Entonces el otro le pregunta, ¿cómo puedes resumir todo tu matrimonio en una palabra?
Entonces el otro le contesta, feliz. Y dijo en 2 palabras, ¿cómo lo resumes? Dijo, mi esposa escucha. Después le cuento más palabras. Pero, Areat Mekudeshetli, ¿qué quiere decir Areat Mekudeshetli? Tú dices a la mujer, tú eres sagrada para mí. ¿Qué quiere decir sagrada? La gente piensa sagrada, es gente que sale humo de la cabeza de ellos, o no sé. Gente como muy sagrada, con barba muy blanca. No, sagrada no es eso. La palabra Kadosh, cuando tú haces Kiddush en Shabbat, o todo lo que es Kadosh, es separado, diferente, ¿ok? No es lo que siempre queremos entender. Entonces, dice Dios, todo el pueblo de Israel son sagrados. Todo está hablando de sagrados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 3 tipos de santidad, ¿ok? 3 tipos de... Podemos ver cómo la gente vio al mundo. Si tú ves a todos los imperios del mundo, ellos se enfocaron mucho en lugar, expansión territorial, todo el tiempo más lugar y más, todas las guerras casi del mundo, queremos más espacio y más territorios y más y más y más y más y más. Se olvidaron un poco de ¿qué? Del espiritual, de la santidad del hombre y del tiempo. El tiempo pasó y ellos perdieron el espacio. Le voy a leer lo que seguro ustedes conocen, lo que escribió Mark Twain. Dice así: los egipcios, los babilonios y persas surgieron, llenaron el planeta con sonido y esplendor y entonces desaparecieron. Siguieron los griegos y los romanos. El judío los vio a todos ellos, los derrotó a todos, y es ahora lo que siempre fue. Todos los casos son mortales, menos el judío. Todos los demás fuerzas pasan, pero él permanece. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? ¿Ok? Él dice, todos los pueblos estaban aquí, todos tan grandes, ¿ok? Y todos se fueron. Desaparecieron. No hay nadie hoy. Todo lo que todo el tiempo ocuparon de lugares, espacios, se acabó. Pasó el tiempo y pasaron ellos también. El judío, el único que no tenía nunca espacio, no tenía nunca un lugar donde estar. Se enfocó más en el hombre, en el humano, en el tiempo, y hoy ya tiene también espacio. Ese es el mensaje que tenemos que saber de Hanukkah. La guerra de Hanukkah era dónde poner el enfoque. En la vela, tener una vela así grande, bonita, deportes, todo lo que Grecia sabían hacer, o dar enfoque de tener fuego. Tú no puedes tener una vela así si no tienes fuego. Y por eso, lo que tenemos siempre que transmitir luz no es un ejemplo nada más. Es en verdad. Tenemos que enfocarnos en el fuego de transmitir luz. ¿Ok? Ese siempre tenemos que saber que cada cosa material tiene su otra parte espiritual y todo funciona a través de combinación. Había un ejemplo que dio una vez un rabino y dijo, por ejemplo, tú llamas a... ¿Cómo se llama Jerusalén en los demás idiomas? Jerusalén. Aquí dice Jerusalén. ¿Cómo dicen en inglés? Jerusalén. ¿Ok? ¿Cómo se dice en hebreo? Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia? Dice Jerusalén es singular. ¿Ok? Jerusalén es plural. Jerusalén, como Oznaim, Einaim. ¿Por qué plural? Dice hay Jerusalén de abajo y Jerusalén de arriba. Jerusalén material y Jerusalén espiritual. Todo lo que tenemos que recordar. Hay parte espiritual, parte material. Todo es plural. Pero hay gente que ven singular. Nada más lo que, otra vez, territorial, material. No existe otra cosa aparte. Y ese es el problema que tenemos que saber. Ese es Hanukkah. Ese es Hanukkah, prender el fuego. Prender la luz. Iluminar a todo lo que hay. Ahora, ese para que tengamos claro. ¿Qué es más importante?
¿El fuego o la vela? Las dos. El fuego. Las dos. Porque si fuego solo no funciona. Vela solo no funciona. Otra vez el secreto. Ya no es tanto secreto, pero tenemos que tener siempre las dos cosas. Combinar, otra vez, no alejarse de la material. Si Dios lo creó es para hacer algo con eso. Tú no puedes decir una bendición sin algo material. Si no tienes vaso aquí con agua, no puedes decir Shakunia Bivamo. La bendición está sobre algo material. ¿Ok? La bendición es espiritual sobre algo material. Siempre combinación. ¿Ok? Ahora, agua sol sin bendición, tampoco. Tú no puedes tomar algo sin dar la bendición. Siempre va juntos. Siempre tienes que saber. Entonces, no es que no queremos material, sino queremos juntar y ahí sale luz. Porque si no hay material, el alma no puede estar en este mundo sin tener cuerpo material. ¿Ok? Es la parte que tenemos que saber. Ahora vamos a pasar aparentemente a un tema que no tiene nada que ver, pero vamos a entender por qué tiene mucho que ver. En la parashat en 2 semanas, vamos a leer sobre Yosef. Yosef llega con Faraón. Y Faraón le dice, mira, ese es el sueño que tenía. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la interpretación de ese sueño? Entonces Yosef le dice lo que significa el sueño. Y sigue diciendo unas palabras más. ¿Qué dice ahí? Tienes que buscar una persona sabia que puede colectar toda la comida y para años de... Y le da también consejo. Y todos preguntan, ¿quién le pidió de Yosef un consejo? Le dijeron, explica el sueño. No pidieron de ti consejos. ¿Por qué sigue dando consejos? ¿Cuál es el motivo que Yosef sigue hablando? Aquí está otro mensaje que tiene que ver también con Hanukkah. Hay mucha gente que ve las cosas. Hay mucha gente que entiende las cosas. Pero de ahí hasta sacar conclusión, hay una distancia. Y de sacar conclusión hasta hacerlo, también hay una distancia. Entonces tenemos 3 pasos. Entender, saber sacar conclusión y saber aplicar lo que sacaste. ¿Okay? Hay muchos consejos. Hay mucha gente que te pueden dar consejos en la vida. Todo el tiempo consejos. No sé si recuerdan que había un señor que llegó con el rabino y le dijo, rabino, tengo un problema. Mis animales se están muriendo y no sé por qué. Entonces el rabino le dijo, mira, es porque le estás dando eso de comer, cambia de comida, dale otra comida. Le dio otra comida, la otra semana regresa el rabino, los animales siguen muriendo, ¿qué hago? No, es que, ¿sabe qué? Tengo un consejo para ti. Cuando lo entierras, tienes que enterrarlo con la cabeza afuera. Ese da suerte para que no mueran más. Lo hizo, se fue, regresó, dijo, rabino, siguen muriendo, ¿qué hago? Entonces el rabino dijo, perdóname, me equivoqué. No que la cabeza tiene que ser afuera, sino al revés. Las piernas tienen que ser afuera. Se fue, lo hizo, regresó, rabino, siguen muriendo, ¿qué hago? ¿Sabe qué? Entiérralo total ahí. Y ponga ahí un poco agua que te doy. Y ahí ya con ese consejo seguro va a estar bien. Después ese señor regresa con el rabino y dijo, rabino, todos mis animales murieron. Ya no quedó nada. Y el rabino le dice, qué lástima, tenía más consejos. Los consejos no son para dar consejos. Los consejos son para aplicar. ¿Ok? Hay que ver la situación, saber qué conclusión sacar. Porque también tú puedes enseñar una cosa y cada persona va a sacar otra conclusión. Como el científico que estaba agarrando una mosca, le quitó una ala y le dijo, vuela. Y voló. Está bien. Le quitó otra ala y le dijo, vuela. Y no voló. Empezó a gritar, vuela, vuela. No voló. ¿Y qué escribió en su experimento? Que está sorda. Sí, que una mosca sin alas no escucha bien. Entonces, cada uno saca sus conclusiones, ¿ok? Y ahora, aplicar, al sacar conclusión está muy bien, pero la distancia de sacar conclusión y aplicar también hay una distancia. Ejemplo,
uno va en el manicomio, no sé si se llamaba Moshe o lo que sea, ¿ok? Y se va ahí en el manicomio, de repente ve en la piscina un señor que se está ahogando. Entonces, ¿qué hace? Se brinca, lo saca con todo y lo logra salvar. Al otro día, llegan con él el gerente, el dueño y otras personas y le dicen, mira, queremos felicitar y darte dos noticias, una buena y la otra mala. La buena es que te vas a salir de aquí porque ya mostraste con tu acto heroico que hiciste, mostraste que ya eres normal, ya puedes salir. Pero la mala es que encontramos a este señor colgado, muerto. Y el otro contesta, ¿cómo muerto? Yo lo colgué para que se seque. Entonces sacó conclusión, lo hizo bien, pero de otra parte falló, porque la conclusión no era lo que tenía que ser. Entonces, ese también tenemos, los Hashmonaim nos dice así. Primero en Hanukkah había un problema con Grecia. ¿Cuál era el punto? Sacar conclusión y empezar a actuar. Ahora, llegando al momento de terminar la guerra y buscar aceite, ¿hay que prender la menorá? Hay que prender la menorá. Entonces, ¿qué hacen? Buscan aceite. No encontraron aceite puro. ¿Qué dice la halajá? Que se puede, en público, cuando todos son impuros, puede prender con aceite impuro, no tiene problema. Podían prender con aceite impuro y no necesitaban milagro. ¿Qué dicen los Hashmonaim? No. Buscamos puro. ¿Y por qué? Si se puede con impuro, ¿por qué buscar puro? Porque toda la guerra aquí era de espiritual. Toda la guerra aquí era de esta luz. Si tú te fallas aquí, es verdad, tú puedes usar impuro. Pero si ya usaste impuro, no sacaste la conclusión de esta guerra. Esta guerra era atacarte en esos puntos. Si no logras entender eso, y si otra vez prendiste con impuro, aunque tienes razón, aunque puedes hacerlo alágicamente, pero perdiste la guerra. Entonces Hashmonaim dice no. Saquemos conclusión y aplicamos, buscamos. Hasta el momento que encontraron el aceite, era para un día. Entonces, a veces uno nos dice, entonces no hacemos. Entonces, como dije antes, haga y después. Si no alcanza, no alcanza, pero tú, por tu lado, tienes que hacer lo máximo. Ustedes conocen, al final siempre en Hanukkah, se canta la canción conocida de Mao Tzu. ¿Ok? ¿Qué dice Mao Tzu? ¿Cuál es la canción esa? Ese lo hicieron al final del siglo XII. ¿Ok? Más o menos. Dicen por las cruzadas, tiene mucho que ver. Esa canción tiene, aparte del primer párrafo, tiene 5 párrafos que hablan sobre todos los exilios del mundo, del pueblo judío. El primer párrafo habla de que tienes que agradecer a Dios. Que tiene que agradecer, porque siempre la primera cosa que tiene que hacer en la vida, la primera cosa que uno hace cuando despierta es agradecer. ¿Ok? Agradecer por todo lo que Dios hizo. Entonces, es la primera cosa para tener esperanza, para salir de un exilio, y eso uno tiene que agradecer. Esa es la primera cosa. Después llega el exilio de Egipto. El pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Ok? Después llega el Babilonia. Dijimos el segundo templo. Persia, al final de los 70 años, y todo lo que pasó en Purim. Y después llega Hanukkah. Al final hay un párrafo muy interesante que sigue hasta hoy. También habla sobre Edom y Ishmael. Sobre 2 guerras que lo vemos hoy en día. Entre todo lo que está pasando en el mundo. Conclusión de todo lo que estamos hablando hoy. Hanukkah, lo que tenemos que hacer en esos 8 días, cada día, pensar de un nivel que queremos subir.
Cada día tenemos otro nivel, cada día tenemos otra cosa que podemos hacer y tenemos que sacar la mejor conclusión de este punto. El primer día, reforzar la fe en Dios. Segundo día, la base, los 10 mandamientos. El tercer día, como ya hablamos, la historia, la conexión que tenemos con los patriarcas, con los matriarcas, después la Torah oral. Reforzar en todo eso, en ese ya aprendimos la vela de Hanukkah. No nada más comer sufganía, que es la comida más interesante del mundo, mientras más comes de ella, más te pareces a ella. ¿Ok? El punto no es comer nada más y prender nada más velas. Siempre tenemos que recordar eso. Prender esos 8 días, subir esos 8 niveles. Mira, una pregunta. Hace un rato dijiste que estaba como la discusión entre Shammai y Hillel, si prender de 1 a 8, de 8 a 1, pero ya no entendí cuál era la respuesta. No, es discusión. Pero la halajá se queda como Bet Hillel, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, los dos tienen razón, pero la halajá escogió un lado. Como dijimos una vez, la halajá es cómo tienes que caminar. Todos los ríos llegarán al mar. ¿Okay? Hay diferentes ríos, diferentes opiniones. Todos llegan al mismo lugar al final. Pero la halajá te dice cómo caminar en ese momento. Es decir, tú puedes decir que Dios está aquí. Ejemplo, ¿cómo llegar a Dios? Entonces hay discusión, si por ese camino o por ese camino. ¿Ok? Tú vas a Antigua. ¿Cómo vas a Antigua? Entonces yo te puedo preguntar, tú me das un camino y el otro me da otro camino. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Los dos. Ahora, llega una persona tercera y me dice, mira, en el camino que Sami te dio, hoy están trabajando y hay mucho tráfico. Hoy tienes que caminar por el otro camino. Entonces la halajá te dice, hoy en día, Jajamim dijeron, ¿sabe qué? Este camino es mejor para ti. Pero en verdad, Bet Shammai no se equivocaron. Bet Shammai también hablaron de un camino para llegar a Dios. Pero para ti, dijeron la halajá viene de la palabra la lejet, cómo caminar. Cómo caminar es en este camino. Mira, otra pregunta, dijiste que el número 8 era el número más alto, pero no entendí. No, hay también Google Flex, ¿no? Hay muchos números y muchos ceros en el mundo. ¿Ah? No, pero dijiste que el 8 No, era... el 8 significa el nivel más alto. O sea, es de infinito también. Es decir, significa la combinación que tenemos. Por ejemplo, te doy unos ejemplos. En Sfirat HaOmer contamos 7 por 7. 7 días por 7 semanas. Tienes todos los 7 ahí. 7 sefirot y todo lo demás. ¿Ok? ¿Cuál es el día más importante en esa cuenta? La fiesta de Shavuot. Que es 50. El octavo. Sí, es el octavo de las semanas. Es decir, viene después de 7. Cuando tú quieres, hoy en día no, pero en aquel tiempo en el templo traían sacrificios, tenían que esperar 8 días. Del octavo día y ahí podían traer el sacrificio. Tenían que pasar 6, 7 y 8. El Brit Milá tiene que pasar 8. En las fiestas, en Sukkot, tú tienes 7 días. Dice Jajamim, el día más alegre, el día más importante es Shmini Atzeret, el octavo día. Dice, todos los 7 días trajeron sacrificios para pedir paz para todas las naciones del mundo. El último día era para el pueblo de Israel, era la última fiesta con el pueblo de Israel. El octavo siempre te da como la combinación y después de todo lo que hay. Entonces por eso lo que significa el número 8, no el número 8 como un número, sino lo que significa. Uno ve a veces números y empieza como tener miedo del número 13. Entonces, ahora el número 13 a mí me parece chistoso, ¿eh? Es un número así. No tengo miedo del número. Uno no tiene que tener miedo o importancia al mismo número, sino al símbolo que está atrás. ¿Ok? Hay gente, por ejemplo, que tiene miedo del número 13 y te pueden decir, mira, yo me caí en el día viernes 13. Entonces, es decir que El 13. Tiene fuerza. Bueno, pero ahora, parece la combinación de... Sí, pero según gente, entonces dicen, ¿cómo yo perdí negocio en día 13? Pues tienen que saber que el 13 también funciona como, de alguna manera, como espejo.
los números. Si tú le das importancia y tienes miedo y eso, entonces te puede pasar algo. Lo que tú das, eso es lo que ves. Pero no es en verdad que el mismo número tiene fuerza, me acuerdo una persona que estaba caminando, se fue a un museo muy importante. Todos los artes de Vinci, de todos los pintores más grandes del mundo. Y de repente ve ahí algo y le dice, ustedes son locos, aquí ponen ese dibujo, esa pintura, ustedes piensan que es arte. Ese es todo, es una persona fea. ¿A esto lo llaman ustedes arte? Entonces pasa ahí el guarda y le dice, no, a ese no lo llamamos arte, a ese le llamamos espejo. Entonces cada uno ve, y si estamos hablando de museo, oye Morris, dice que el matrimonio es como el museo. Tienes que siempre estar en silencio, no puedes tocar en nada y tienes que escuchar largas pláticas sobre el asunto. Y largas caminatas. Y largas caminatas, pero sí es bonito verlo. Es bonito verlo. Rap dice que también el 8 es infinito y eterno. El 8 siempre gira así, los átomos siempre 8. Pero el 8 en hebreo no es el concepto de este 8, ¿verdad? En la Shona Kodesh. Mira, el concepto más conocido de 8 es cuando uno toma mucho whisky, mucho vodka y empieza a caminar como 8. ¿Ok? Entonces es tipo infinito. Ese no es el concepto que existe en la Shona Kodesh, ¿verdad? ¿Qué? El 8 como gregoriano. Mira, los números son muy antiguos, ¿ok? Los números ahorita empezar a hacer las formas de los números y eso, yo no voy a sacar de eso muchos mensajes, cómo están los números y eso. O antes, o incluso antes, ¿ok? Incluso antes. Pero lo que tenemos que saber, no ver el número aparte como número, sino entender, y no nada más los números, también las velas de Hanukkah, no ver nada más las velas, entender el mensaje que los Hashmonaim nos querían transmitir atrás de eso. Y son esos niveles. Es decir, en Hanukkah, así como en Sfirat uno entiende que tiene que subir niveles, en Hanukkah uno tiene que saber, hoy prendo 2 velas, mañana prendo 3 velas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene que reflexionar, uno tiene que decir, sí, hoy hay 3 niveles, mañana hay 4, entonces, a ver, ¿cuáles son los 4? Entender lo que estamos haciendo, eso es lo más importante. Por eso empecé la clase y dije, ¿qué es Hanukkah? De Tanu Rabbanan que estudiaron, porque toda la luz de Hanukkah es estudiar, porque la guerra que era, contra el estudio, contra esas cosas, ¿cuál es la ganancia? Fortalecemos en eso. Y luz es infinito, ¿no? Es infinita la luz. Luz es un concepto también físico, es un concepto material. Como es un concepto material, también tiene algún fin. ¿Ok? Y es 25, ¿verdad? 25. Y es la palabra 25 también en la Torah. Sí, en la Torah la palabra O aparece la primera vez 25. Después de 25. Entonces 8 es más grande que 10. Pero 10 es otra cosa. 10 es otra cosa. 10 cuando Dios quiere dar siempre al mundo, da 10. 10 manos. Siempre tienes que recibir con 10. ¿Ok? Para tener minyan tienes que tener 10. Las generaciones siempre funcionan con 10. 10 generaciones hasta Noé, Abraham. 10 mandamientos, 10 plagas a Egipto también, 10 sefirot. ¿Ok? Es número de dar. ¿Cómo se dice 10 en inglés? 10. Dar. Hay que dar, ¿ok? En español, realmente. En español también. ¿Cómo se dice en español? 10. Tienes que dar, es. Así es. Todo está... Entonces, ¿cuál es más alto? ¿El 8 o el 10? Entonces, es la mejor pregunta que me gusta. ¿Cuál es más importante? Y la respuesta es... Todo es lo más importante. Depende cuándo y qué. No, pero el timing de las cosas, el más alto. Pero cuando estás en minyan, ahora no me puedes decir mañana, mira, hay 8 personas, dijiste que es más alto, entonces hacemos minyan con 8. No. Cuando estás hablando del concepto de minyan, entonces tiene que tener 10. ¿Y el 26? 26 es lo más importante. Es el nombre de Dios.
Sí. Entonces, mientras entiendes el significado de cada cosa, vas a entender que en cada Si momento te das cuenta, es lo más 26 importante. Es 2 y 6 da 8. Da 8. Infinito. Ah, perfecto. Y no nada más eso, 26 da 2 veces 13. Y 13 dijimos que es el número más importante. Pero Que lo suma correcto. Ejad más Ejad, que es Ahava, ¿ok? Ahava más Ahava, el hombre y la mujer, da 26 también. Sí, Rabino, pero tengo un reclamo. Porque acabo de estar en Las Vegas y le puse al 7 por Shabbat, al 13 le puse al 26. Combinó Ay, no, material me y gané como espiritual $500, juntos. ¿me ves? Le metí al 100 por la edad de Abraham cuando tuvo a su hijo. Tú le metido al 8 y no de nada. Es que, 120 de Moshe. No le metiste al 8. mira, te voy a contar No, algo. perdí con todo, ¿no? Te voy a contar. Todos de hacer. Mira, te voy a contar algo. Había un Yo solo necesitaba señor, ganar mucho dinero, entonces... había un señor, ¿sabes? Escucha eso. Había un señor muy pobre. Llegó a una casa de un señor muy tacaño. Lo más tacaño del mundo. ¿Ok? Sacar de él una moneda era más fácil, más difícil de sacar agua de la piedra. Era muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado. ¿Ok? Hasta que un día su hijo le dice, mira papá, soñé que me diste $100. Entonces el papá le dice, hijo, nada más porque te quiero, no te lo pido de vuelta. Entonces era muy tacaño. Entonces el señor se cayó en su casa, ese pobre, y el pobre tenía mucha hambre. Entonces de repente trajeron a la mesa, el pobre le dice, mira, Dios es uno. Yo quiero que agarrar un pan para comer, representando lo que es Dios es uno. Dijo, ok, ya, si Dios es eso, no me meto, toma un pan. Después llegaron los pescados. Dijo, mira, 2 tablas de la ley, hay que tomar 2 pescados, no uno. Después llegó así otras cosas de la ensalada, de otro tipo de pescado. Dijo, 3 patriarcas para no ser chauvinista, hay que traer, machista, hay que traer. También 4 matriarcas, son 7 pedazos del pescado nuevo que trajiste aquí. Entonces el tacaño eso dijo, yo no quiero meterme en todos los problemas de la halajá, de eso, de ese señor, toma 7 pescados. Después llegaron otra cosa de pollos, dijo 12 tribus del pueblo de Israel, 12 pollos, tenía hambre. Después dijo, 210 años estaban en Egipto, entonces empezó a agarrar 210 dulces que estaban ahí. Y cuando trajeron la carne y la comida más especial, entonces el rico le dijo al pobre, por favor no hables para que no agarra por 600,000 personas del pueblo de Israel. Entonces, hay gente que le gusta siempre jugar con los números, pero los números es algo muy importante siempre y cuando entiendes el significado que está atrás. Y todo puede ser más importante, pero depende del tiempo. Ahora, en Hanukkah, si tú prendes 5 velas y 5 días nada más Hanukkah, no es bueno. El número 5 es importante, claro que sí. Pero en Hanukkah tienes que llegar hasta 8. ¿Y con los $500 qué hacemos? El otro año, apostarle al 8. Son las 500 respuestas sobre esa pregunta de 8 días. Entonces cada respuesta $1, ¿ok? Así que es también importante. Pero igual, Bezrat Hashem, que tengamos el mérito de ese Hanukkah, cada día prender las velas y no nada más subir de velas, sino subir de luz y subir de nivel.